3030, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros este domingo ya 13 de mayo. Felicidades a todas las madres hondureñas en su día. Gracias por estar con nosotros, como todos los domingos en vivo a través de la señal de TSI. Nuestro distinguido invitado de esta noche es el abogado Edmundo Orellana Mercado. El abogado Edmundo Orellana Mercado es exfiscal general de la República. Fue el primer fiscal general de la República del Ministerio Público en el periodo 1994-1999. O sea, hace 24 años, doctor. 24 años. Y además de eso, no sé si es más importante o fue el primer invitado de 3030. Es cierto, es cierto, es cierto. Doctor. Y quiere que te imprimo buena suerte, ¿eh? No, definitivamente que sí. El primer invitado de 3030, el 18 de febrero de 1996, que gente, bueno, no sé qué porcentaje de la población había nacido en ese entonces. Hace 22 años. 22 años, imagínese usted. En febrero de este año, este programa cumplió 22 años. ¿Se da cuenta, doctor? Sí. Y el doctor Edmundo Orellana, yo tengo no solo especial admiración, sino que cariño y respeto por haber aceptado en esa ocasión la invitación a participar en 3030, un programa que venía de la... Y le dije, doctor, venga, le quiero hacer una entrevista, un programa nuevo que vamos a comenzar el tal domingo, etcétera, etcétera. Usted estaba en tela, creo que dirigiendo un seminario del Ministerio Público, una cosa así. Y de allá se vino el fin de semana y para compartir con nosotros. Claro, no es fácil un domingo en la noche. Yo por eso agradezco mucho a nuestros invitados y los cuido mucho también en el programa, porque moverse de su casa o moverse de donde quiera que se encuentren les limita siempre, por supuesto, su actividad familiar o de descanso incluso también, como corresponde un domingo en la noche, para venir aquí al programa. Así que de nuevo, doctor, bienvenido a 3030. Gracias a usted, muy amable, muy gentil por su invitación. Y permítame de previo felicitar a todas las madres hondureñas por su día y realmente felicitarlas, y habrá que felicitarlas todos los días, porque esa es una tarea gigantesca. Es que el Día de la Madre debería ser todos los días. Todos los días. Y del Padre también. Y del Padre también. Pero la madre, es que las mujeres son multitareas, fíjese. Son madres, son amas de casa, son esposas, muchas son ejecutivas de empresas o ejercen su profesión. En fin, todo eso es una tarea gigantesca. Ellas pueden ocupar el lugar de cualquiera, pero el lugar de ellas nadie. Nadie. Y se concentran muy bien. Sí. Nosotros no. Sí, es imposible que hacer tantas tareas al mismo tiempo, ¿verdad? Y estar encima de tanta cosa. Así es, definitivamente. Bueno, doctor, de nuevo muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Ya hace algunas semanas atrás habíamos querido tener al doctor aquí, porque hay muchos temas sobre los cuales yo quisiera, doctor Orellana, y ya hace algunas semanas atrás hemos estado tratando de que él tuviera un momento para estar aquí con nosotros dentro de su agenda, para precisamente analizar qué es lo que está pasando. Yo soy de la tesis que se ha reducido considerablemente en relación a cuando comenzaba en mi carrera periodística, hace ya poco más de 30 años, doctor, los referentes de opinión. Y yo creo, doctor, que dentro de las 4 o 3 personas que yo podría considerar en Honduras, 5 quizás, como referentes de opinión, de temas de interés nacional, usted es una de ellas. Así que de nuevo le decía, yo había querido que usted estuviera con nosotros para abordar algunos temas, porque sí me parece que sus opiniones, además de que son bien puntuales, son bien meditadas, son bien enfocadas, aunque muchas veces a mucha gente de otros sectores no les va a gustar, porque a nadie le gusta que le digan las verdades. Pero sí, doctor, yo creo que usted es una de las pocas opiniones de referencia que hay en el país. Así que no, gracias por estar aquí. No, gracias a usted, Melgar. Usted sabe que usted ha sido una persona de mi consideración, de mi estima personal. Lo admiro como profesional. Muy joven comenzó usted a destacarse, no simplemente a trabajar, sino a destacarse en el periodismo. Y siempre lo hemos visto cómo ha consolidado su profesión, su actuar
al grado de mantener un programa 22 años con la audiencia que tiene. Sí. ¿Verdad? El que viene aquí se siente orgulloso de haber venido aquí. Y yo, como le digo, siempre que usted me invita, yo hago un esfuerzo para estar aquí. Sí, gracias. He estado en su programa de la mañana también. Sí, sí, el noticiero hoy mismo. Así es. Sí, sí. De manera que usted puede contar conmigo. Gracias, porque doctor. es de los periodistas que yo considero que son más coherentes consigo mismos, que son íntegros y que conducen la opinión lo más consecuente con la realidad. Estamos de cumbos a cumbos, doctor, aquí. No, pero es que la verdad... Estamos de amor pagado. En este caso es la verdad. Bueno, doctor, entremos en materia, porque el tiempo apremia. Usted lo sabe. Cumbos mutuos, como decía Merdo Mejía, decía cumbos mutuos. Sí, exactamente. Muy bien. Doctor, vamos con los últimos. Quiero que usted me haga una reflexión de cómo mira usted, por ejemplo, el proceso en el que estamos para la elección del nuevo fiscal general de la República, del fiscal general adjunto. Pero antes quisiera como que me hiciera algún par de comentarios, su reflexión, su opinión sobre un par de temas políticos. Por ejemplo, que son de los últimos que han ocurrido en las más recientes 48 horas. Por ejemplo, Salvador Narrala, el ex candidato presidencial de la Alianza, anunció el viernes la creación, aunque ya lo había mencionado en algún momento, pero ya formalmente se refirió a la creación de un nuevo partido político, obviamente en la cual él será el líder y pues esperaríamos, y creo que así sería, el candidato presidencial para competir en una tercera ya contienda electoral en el caso del ingeniero Salvador Narrala. ¿Cómo mira eso usted? Bueno, él es un personaje muy popular, el pueblo lo admira, lo sigue, lo tiene presente, ya fundó un partido, le fue bien. Yo soy de los que pienso que él ganó las elecciones, que se la frustraron, y que tiene el derecho, como personalidad que es importante, de aspirar a fundar un partido para canalizar todas estas preferencias de mucha gente por él, y que las tiene, y que seguramente va a ser un partido que desde sus inicios va a ocupar un espacio importante en el escenario político. Yo soy de los que pienso, Melgar, que si más partidos hay, es mejor para la democracia, se fortalece más la democracia, porque todas aquellas opiniones que en este momento no están con los partidos que están constituidos, podrían canalizarse a través de este nuevo partido que piensa fundar Narrala. Sobre todo porque él no es ideológicamente vinculado ni a la derecha ni a la izquierda, es una persona que se mantiene simplemente como una persona popular. Y eso atrae, hoy más que nunca, porque si usted se fija, las figuras más importantes en materia política en Latinoamérica son de ese corte, de ese estilo, del estilo de Narrala. Así es que está él con los tiempos, esta es la actualidad que vivimos, y tiene que aprovechar esas circunstancias, definitivamente. ¿Qué pasó con la Alianza? Evidentemente, con la formación de este nuevo partido político, ya los dirigentes de la Alianza han dicho que pues él está fuera de esta organización que se dio para las elecciones anteriores, con el Pino y Libre, y él como candidato presidencial. ¿Qué cree que pasó ahí? Bueno, yo creo que lo que pasó fue que ahí no era una alianza la que había, era una incorporación de un líder que se quedó sin partido, que se lo quitaron del Tribunal Supremo Electoral, por cierto, muy mal, y lo llamó el Partido Libre para que formara parte de sus planillas, pero él no llegó con un partido, una alianza es entre partidos, y aquí no fue una incorporación de una persona en esa alianza que había entre el Libre y Pino. Pero él, como tal, no forma parte, es decir, no constituye una alianza porque no tiene partido. Ahora que va a ser su partido, entonces sí puede aspirar a una alianza
con cualquiera de los partidos de la oposición que existe. Porque yo creo, por ejemplo, que una de las cosas que tuvo como consecuencia narrarla es que la deuda política a él no le correspondía porque no era partido. Las deudas se le debe al partido, se le entrega al partido. Y en este caso se distribuyeron entre Libre y Pinu. Yo no creo como 30 millones de lempiras aproximadamente. Yo no creo que le hayan dado algo porque él no, como partido no podía pedirlo. Así es que si él gastó, él perdió ese dinero, no lo puede recuperar. Y yo creo que sí gastó, porque evidentemente él hacía propaganda con su figura y con sus propios medios. Así es que yo creo que en esta vez sí perdió mucho. Perdió económicamente, pero creo que subió popularmente porque quedó como mártir. La población en general y el mundo entiende que a él le frustraron las elecciones, que a él le quitaron las elecciones. Entonces es un mártir. Y aquí a este pueblo le gustan los mártires. Eso del pobrecito le encanta, así es que él tiene que aprovechar estas circunstancias, sí. Claro que sí. ¿Mira usted en un futuro a Zelaya siempre junto con Narrala? ¿O los veía por caminos separados? Bueno, se han dicho muchas cosas duras. Se ha generado una animadversión al interior de Libre en contra de Salvador Narrala. Y bueno, no sé, en política nada se escribe en piedra. En política cualquier cosa puede suceder. Y más adelante él con su partido y viendo la posibilidad de que sumados esos votos le puedan ahora efectivamente llevar al triunfo, considerando que las próximas elecciones, Melgar, ya no van a ser en estas condiciones definitivamente. Por ejemplo, yo estimo que un nuevo sistema electoral va a tener que aprobarse. No reformas como quieren algunos políticos que les conviene solo parchar el proceso. Aquí se necesita hacer una revisión total del sistema electoral. Y para eso tiene que revisarse el Tribunal Supremo Electoral, la nueva ley electoral y sobre todo temas como la segunda vuelta electoral. En una segunda vuelta electoral, si Salvador Narrala va de candidato de una alianza, seguramente le gana al partido que compita con él. ¿Usted cree que el expresidente Zelaya sea el próximo candidato o tenga la intención él de ser el próximo candidato presidencial de Libre? Bueno, es que él siempre ha tenido aspiraciones a regresar. A él lo acusaron de que él quería quedarse, eso no es cierto. Él quería regresar, eso sí. Para eso era la constituyente, con el propósito, entre otras cosas, de poder permitir que el que quisiera regresar, regresara. Y desde luego él no va a andar en lo que anda sirviendo a otros. Él está pensando que va a llegar su momento. Eso sería ingenuo pensar que no es así. Además, él tiene el talento, tiene el carisma. Mire, toda esa gente que votó por Libre en la primera elección y muchos de los que votaron ahora son votos de Mel Zelaya, no son votos de Libre. Esos votos son el voto duro de Mel Zelaya. Si Mel Zelaya decidiera hoy decir ya no voy a participar en política, Libre deja de existir, porque Libre es en torno a Mel que existe. Entonces, una figura importante, pesa mucho en el escenario político, tiene un espacio enorme como en el campo político y no se puede prescindir de esa figura, definitivamente que no. Se podrá prescindir de Libre, pero de Mel no. Y seguramente él está viendo que las próximas elecciones es una posibilidad porque el actual jefe de Estado se ha deteriorado severamente en mucho. Miren que en menos de 3 meses casi cae el gobierno. Y él, en la medida en que ve que se deteriora más, ve más posibilidades de una reelección. Desde luego que tiene competencia. Está Salvador Narrala, está Luis Zelaya, y él tiene que valorar todas esas cosas. Y en su mismo partido también, el Partido Nacional. Claro, en el Partido Nacional también tiene él
bastantes opositores. Porque ¿usted cree que el Partido Nacional tendría opción a un cuarto periodo consecutivo? No, yo no creo. Mire, Indistintamente si es con Juan Orlando o con otro candidato presidencial. se ha deteriorado mucho la figura del actual jefe de Estado. Definitivamente yo creo que está tan deteriorado que él no tendría ninguna posibilidad de ser el próximo candidato a la presidencia. Sobre todo porque parece ser que está muy golpeado internamente el partido. Mire, Pepe Lobo no es un simple expresidente de la República, es un líder del Partido Nacional. Y lo que a él se le ha hecho me parece que ha sido brutal, injusto, y da la impresión de que se ha hecho con mucha maldad. Exhibir a la esposa como se le exhibieron cuando a ninguno de los otros corruptos se ha llevado así, sino que a ella se le llevó enchachada de pies y manos. Eso es una ofensa contra él, definitivamente. Es un mensaje que va dirigido a él. Y se equivocaron porque él no es él es y su gente, ¿verdad? Todos los nacionalistas que están con Pepe se sienten adoloridos, se sienten humillados de que le hayan hecho eso en la persona de su esposa, independientemente de lo que, si ella es culpable o no, porque yo lo que me estoy refiriendo a la forma en que la trataron. Y él tiene razón en sentirse como lo ha dicho, claro que sí. Y esa división creo que está ahí. Y son heridas fuertes, sobre todo porque yo entendía que ellos se llevaban muy bien, porque el actual jefe de Estado es formación de Pepe Lobo. Él lo tuvo en el Congreso como niño bonito cuando era presidente del Partido Nacional, Pepe. Yo era diputado en esa época y Juan Orlando Hernández era una persona importante de mensajero, de representante del presidente del partido. Luego es secretario del Congreso cuando Pepe fue presidente y luego fue presidente del Congreso contra el entusiasmo de la vieja guardia que querían poner uno de ellos y sin embargo Pepe lo impuso. Todo eso le ha de doler más todavía a Pepe. Y no se olvide que antes de finalizar el gobierno de Pepe Lobo, quien gobernó fue Juan Orlando Hernández. Nombraba hasta ministros, pues, antes de que finalizara Pepe. Quiere que Pepe le abrió las puertas, lo formó, lo patrocinó y lo impuso como candidato y logró que finalmente fuera presidente. Yo pienso, igual que muchos, de que aquellas elecciones las ganó Xiomara, pero ellos tenían el poder, podían Pero imponerse. hace poco me dijo que creía que había ganado Narrara la primera vez que se lanzó. No, la segunda, esta última. Esta última sí, no, definitivamente la ganó. O sea, que aquella la ganó Xiomara, esta la ganó Narrala, en su opinión. Definitivamente. Doctor, me decía hace un momentito que usted cree que el expresidente Zelaya, por lo que hace, por cómo usted lo conoce, no sería descabellado, ni tampoco jalado de los cabellos, decir que él busca una candidatura presidencial en libre. Y que si él dice que hasta aquí nomás llega en política, pues libre desaparece. Eso me lo acaba de decir, ¿correcto? Sí, definitivamente. Sí. ¿Eso significa que la reelección es legal? No. Pero aquí lo ilegal lo convirtieron en legal, Melgar. Mire, fíjate que llegaron al extremo de declarar la inconstitucionalidad de la Constitución. Ya con eso, el absurdo más grande. Cualquier cosa puede suceder. Que hoy se reelijan, que mañana se postule otro expresidente, ya no es importante, porque aquí fue el órgano supremo de la jurisdicción constitucional declaró que la Constitución es inconstitucional. ¿Usted cree entonces que, como decía, que en estas próximas elecciones de 2019 serían las próximas elecciones, 2020? A ver, el 18, ¿eh? Sí, son 4 años. Sí, 2020. Bueno, las próximas elecciones generales, dice usted que tienen que ser en otro tipo de condición, en otro sistema electoral. Usted mencionaba la segunda vuelta, entre otros factores. Más allá de simples reformas electorales, dentro de ese nuevo sistema que incluye algunas reformas electorales, ¿cree usted que el tema de la reelección debe ser sometido a un plebiscito, a un referéndum? ¿Cree que debe ser reglamentada?
Yo creo que debe someterse a un plebiscito, definitivamente. Debe someterse a un plebiscito, reglamentarla no porque no existe, es que no hay norma que diga que hay reelección. Lo que hizo la sala es declarar inconstitucional la Constitución. Y el plebiscito al que usted considera que se debe someter la reelección, ¿cuál debería ser la pregunta en su opinión? ¿En qué consistiría ese plebiscito? Bueno, que si está de acuerdo el pueblo en que haya reelección. Eso es lo que debe consultársele. Si el pueblo hondureño está de acuerdo, que haya reelección. Yo le doy mi opinión, Melgar, sobre eso. Mire, la situación que vive el país es culpa más, algunos, otros menos, de los presidentes que ha tenido Honduras. Ellos son los responsables. Unos son más responsables que otros, pero ellos son los responsables. Ellos, con sus errores, acumularon las crisis y nos han llevado a lo que hoy vivimos. La pregunta es, ¿vale la pena que regrese un caballero de estos? Aún aquellos que menos problemas han habido, que menos responsabilidad tienen. No es justo. No creo que debamos premiar a nadie que haya sido presidente de la República, porque los problemas no lo resolvieron. O lo resolvieron poco o nada. Doctor. Y al final de cuentas, esta crisis es culpa de ellos. Le pongo de freno ahí. Volvemos a ver hacia atrás, desde 1982 para acá. ¿Ninguno? No, ¿qué le digo? Que unos son más responsables que otros. Sí, no, correcto, pero usted me dijo, no hay ninguno que podamos premiar para que regrese. Tal vez, pero es que la verdad es que si ya probaron y no resolvieron los problemas radicalmente, ni siquiera sentaron las bases para resolver estas crisis que se han venido acumulando y que son históricas, la pregunta es, ¿valdrá la pena? Algunos dicen que el periodo es muy corto, 4 años. ¿Qué opina usted? Mire, Hitler en 4 años reformó Alemania extraordinariamente. 4 años. Pidió 4 años cuando tomó posesión. Y en esos 4 años radicalizó las transformaciones en Alemania. Lo que se necesita, creo, es ir con una planificación correcta al asumir la presidencia de la República. Y creo que ningún presidente ha llevado una planificación, porque esos planes que ofrecen de gobierno, eso ni siquiera los conocen ellos mismos. Usted decía que hay que someter la reelección presidencial a un plebiscito. Sí. Y lo mismo me dijo el expresidente Zelaya cuando hablamos sobre ese tema hace aquí tal vez un mes y medio, una cosa así. Y yo le pregunté, ¿cuál va a ser su voto? Y se lo pregunté de una manera, se lo pregunté de otra y nunca me quiso contestar. ¿Cómo votaría usted? En contra. Definitivamente en contra. Yo no estoy de acuerdo con la reelección. Es más, yo se lo dije a Mel Zelaya siendo ministro suyo, que yo no estaba de acuerdo con la reelección. Él se asustó porque pues, los conocemos desde hace mucho tiempo. ¿Usted fue ministro de Seguridad y canciller? No, fui canciller de Gobernación, canciller y de Defensa. Secretario de Gobernación, perdón, de Defensa y canciller. Tuvo 3 cargos en el periodo del expresidente Zelaya. Sí, y usted le advirtió la reelección. No estoy de acuerdo con usted en el tema de la reelección. Yo le dije que no estaba de acuerdo con la reelección. ¿Y usted estuvo de acuerdo con ese tema de la cuarta urna? Sí, es más, mire, sobre la cuarta urna, la idea fue de Arturo Corrales, él se la propuso. Pero de quien habló primero de una constituyente fui yo. Él me mandó a callar a mí, Mel. En la campaña electoral, ya no hables de eso porque van a decir que vamos a dar un golpe de Estado. Pero yo andaba hablando de la constituyente, había que hacer una constituyente. ¿Una constituyente para qué, doctor? Es que, mire, la constitución actual es un desastre. Eso que dijo Oscar Arias queda pequeño. Es un adefesio jurídico, dicen, es más que un adefesio. Porque a estas alturas el problema que tiene es que si ya era un adefesio cuando lo hicieron, hoy con tanta reforma es peor. Es un Frankenstein. O sea que hoy en día usted todavía cree en la coyuntura actual, con la crisis postelectoral, en las condiciones en las que estamos, ¿cree que una constituyente podría ser una salida a los problemas de Honduras? No, no es una salida a los problemas de Honduras. Es una salida a la crisis política que vive el país. Porque actualmente el problema que tiene Honduras es que tiene varios niveles de crisis. Aquellas
que ha venido acumulando históricamente por los problemas de la pobreza extrema, desempleo, tantas cosas más. Pero la crisis política que se generó en el 2009 no se ha resuelto. Y la ruptura constitucional que hubo en aquella ocasión se ha acentuado con el resto de rupturas constitucionales que ha venido. Imagínense, se expulsa a un presidente constitucional, luego se destituye una sala constitucional y finalmente se toma posesión de una persona que dice que tiene el derecho humano de ser reelecto, cuando la Constitución se lo prohíbe. Entonces tenemos 3 momentos de rupturas constitucionales y eso se ha derivado en una falta de confianza y credibilidad en la institucionalidad. Hoy nadie tiene confianza en ninguna institución estatal. O sea que en su opinión, la salida de la crisis política actual es una constituyente. Es una constituyente, definitivamente. Eso yo estoy convencido. Pero ese es el mismo discurso del expresidente Zelaya. Yo no sé si es el mismo discurso de él, porque él propone la constituyente desde hace tiempos, pero yo creo que él hace énfasis en la reelección. Y eso está resuelto ya para él, porque de hecho eso se ha permitido. Yo voy más allá, mire, yo lo que pienso es que la dinámica que vive el país hoy ya no está comprendida en el marco constitucional. Eso quedó en el pasado ya. Porque esa constitución es una combinación, es una mezcla de la constitución del 57 con la del 65. Pero esa mezcla la hicieron mal, tan mal que si usted le hace un análisis a fondo a esa constitución, pero el texto original del 82 con la del 57 y 65, va a ver usted las contradicciones enormes que tiene esa constitución. No es coherente esa constitución. Y luego, con todas las reformas que ha sufrido, peor, porque son reformas, en su mayoría, se han llevado los pétreos. Aquí están, por ejemplo, proponiendo una reforma, hablando de reformas constitucionales, que los militares y los policías puedan votar. Tengo que ir a un corte comercial. No me conteste ahora, por favor. Además, tenemos pendiente el tema del proceso para la elección del nuevo fiscal general, que es uno de los temas prioritarios esta noche, aquí en el programa. Ya volvemos. El exfiscal general de la República, el abogado Edmundo Orellana, es nuestro invitado esta noche aquí en el programa. Fue el primer fiscal general de la República. Y con él vamos a hablar en unos minutos de cómo ve este proceso de elección del nuevo fiscal. Antes de eso, dentro de las reformas a la Constitución que hemos escuchado últimamente, está esta propuesta que surgió esta semana, aunque es un tema que usted sabe que ya hace muchos años se viene discutiendo, de que los policías y los militares puedan votar. Dentro de un escenario de una constituyente, ¿usted cree que se debería reformar en una nueva constitución, darle derecho al voto? Melgar, el problema que tenemos nosotros es que no tenemos cultura política todavía. Tan no la tenemos que creemos que democracia es ir a votar cada 4 años y nos olvidamos del resto. Y si nosotros llevamos la política partidista a los cuarteles, en ese momento se pierde la profesionalidad de las Fuerzas Armadas. Porque lo que va a tener ahí es un partido político o varios partidos políticos adentro de los cuarteles. Eso es gravísimo. Ese es un error de primer orden. El militar no debe discutir política porque está armado. Es peligroso. El policía no debe discutir política, no debe debatir política porque está armado. Si votan, tienen derecho a deliberar, tienen derecho a escuchar, tienen derecho a ir a los cuarteles, los candidatos y hablarles. Y eso no es correcto. Ir a los cuarteles y meter la política partidista es un error. Pero yo creo que esa es una idea que muy difícilmente va a fructificar. Si llega a hacerlo, se van a arrepentir en el futuro. ¿Usted está en contra entonces? No, definitivamente en contra. Por la misma profesionalidad de las Fuerzas Armadas. No debe contaminarse con la política partidista. Porque incluso cualquiera podría creer que es que ese cuerpo armado, llámese policía o militares, van a votar por determinado partido político.
¿Sería un error pensar así? Es un error, claro, es un error porque ellos tienen sus propias ideas. Mire, por ejemplo, en las iglesias, usted ve los pastores que invitan a la gente a votar por fulano, pero la gente vota por el quien quiere. Si ni siquiera eso las motiva a ir a votar por el que recomienda el pastor, como un coronel o un general le va a decir a la soldadesca, vaya a votar por fulano. Si ellos no quieren, no votan, y sobre todo que es secreto el voto. Hablando de las iglesias, y se aprobó una moción esta semana en el Congreso Nacional, usted lo sabe, para conformar una comisión donde va a participar la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, la Secretaría de Educación, no sé quién más, para armar, redactar una probable ley, un decreto, para que se pueda leer la Biblia en los centros educativos del país de manera voluntaria. No es obligatoria, al menos esa es la propuesta hasta el momento, esa es la moción que se aprobó. ¿Cómo ves la opción usted, la posibilidad de que eso se apruebe? Bueno, en primer lugar, quien propuso eso no sabe lo que es proponer, porque una moción no obliga a nadie, ni siquiera es una directriz a nivel nacional. Una moción se queda en el ámbito del Palacio Legislativo. Eso no tiene sentido. Si es una ley está bien, pero moción no tiene sentido. Ahora bien, ¿qué es lo que urge en este momento en el país? Lo que urge es construir ciudadanía. Hay que fortalecer el civismo del hondureño. Eso es lo que debemos fortalecer. La religiosidad es para irse allá a vivir en la otra vida. Para eso sirve. Y claro, hay reglas morales que guían, pero cada quien es una cosa muy personal, muy íntima. Yo voy a la Iglesia Católica, o voy a la Iglesia Evangélica, o voy a los mormones, o a quien quiero, es porque yo lo decido y es mi decisión personal y me la tienen que respetar. Pero la religiosidad impuesta no es conveniente. Por otro lado, ¿por qué estos diputados no se preocupan por introducir de nuevo las clases en las escuelas que tienen que ver con el civismo nacional? Y le dan preferencia a la Biblia. ¿Qué nos están mandando ahí? Que lo que quieren son religiosos, que los quieren promover desde el Estado. Lo que debemos promover son ciudadanos responsables que exijan democracia, que exijan sus derechos, que cumplan además sus deberes. En la medida en que nosotros desde la escuela hagamos un laboratorio de civismo, vamos a tener una mejor ciudadanía, un mejor país. Doctor, usted Pero si queremos convertir a todos en pastores, en todos en curas, entonces este país se va a convertir en un convento, en una formación de religiosos. ¿Usted se pronuncia en contra de leer la Biblia en los centros educativos? No me pronuncio en contra de que la Biblia se lea. La Biblia debe leerse. Yo soy de los primeros lectores de la Biblia, porque ahí es de todo, ¿eh? Pero recuerde que es la historia de un pueblo de Israel. Y ahí hay desde incitación al asesinato, al odio, como también son los mensajes de Dios, ¿verdad? Solo es de leer la historia de Salomón y ahí va a ver usted de todo, hasta pornografía. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que debemos dejar eso en el campo estrictamente personal, que cada quien lo decida. Ese es un asunto en que el Estado no debe entrar, porque si hoy entra el Estado en esa cuestión, mañana entra en las iglesias a darles instrucciones a los curas y a los pastores. Es peligroso cuando los ministros religiosos quieren invitar al Estado a que estimule la religión, porque después el Estado puede exigir la participación ya en las actividades religiosas. Cualquiera podría decir, escuchándolo usted, diciendo que no se lea la Biblia en las escuelas como... No, yo no he dicho eso. Y lo que digo yo es que dejemos eso en el orden personal. En el orden personal, en la casa o en la iglesia. Si lo quieren leer en la escuela, que lo lean, pero entonces, no como una cuestión promovida desde el Estado. No, pero si el Congreso Nacional aprueba una ley que le diga a los centros educativos que de manera voluntaria lean un versículo de la Biblia en la formación a las 6:30, 7 de la mañana antes de entrar a clase, ¿usted está de acuerdo con eso? Sí,
cuando también le digan que hay que leer el Corán, porque aquí hay musulmanes. Eso sería irrespetuoso para ellos. Y también el Torá. Es que eso es lo que debemos nosotros promover, el Talmud. Que lean, que quieran leer todo, pero todas las religiones. Si queremos ser democráticos, tolerantes, entonces démosle paso a todos, a los judíos, a los musulmanes, a los cristianos, a todos. Si solo fuera la Biblia, su voto, si fuera diputado en el Congreso, ¿cuál sería? ¿A favor o en contra? En contra. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Doctor Edmundo Orellana, cualquiera que lo pueda escuchar, es decir, algún sector de la población, algunos de nuestros amables televidentes puede decir, es que el doctor no quiere que se lea la Biblia en las escuelas porque es que el doctor no cree en Dios o que el doctor es ateo. ¿Es así? No, al contrario, yo pienso, primero, que las iglesias son necesarias. Creo que la religión es absolutamente imprescindible. Es más, creo que todos tenemos derecho a creer y a no creer y a respetar eso. Yo soy de los que creo, definitivamente sí. Y tengo que decirle que yo Pero tengo... que creo, me dice usted, soy de los que creo en Dios. En Dios, claro. Y tengo una inclinación familiar hacia la Iglesia Católica. Claro que sí, yo he ido a misa, voy. No siempre tengo tiempo, pero puedo ir, voy. Cuando puedo, voy. Yo lo que me refiero es que, primero, a Dios se llega por cualquier medio. Es más, personalmente, si Dios me exigiera a mí que yo necesito pasar por una iglesia para llegar a Él, entonces andaría mal Dios, porque sería incapaz de comunicarse conmigo. De manera que ni los pastores ni los curas tienen autoridad para decir que solo ellos pueden hablar por Dios o que nosotros solo a través de ellos podemos comunicarnos con Dios. Si somos hechos a su semejanza, si somos criaturas suyas, hombre, es como un padre que se dirige a su hijo, no va a poner un intermediario para dirigirse con su hijo. Entonces yo tengo derecho a pedir hablar con él y para eso sirve la oración. Ahora, todas esas religiones sirven para llegar a Dios. No importa que sea musulmán, judío o católico. Una respuesta que le dio Nehru al que fue ministro de Cultura de Charles de Gaulle, André Malraux, que lo escribe en sus antimemorias, cuando él le preguntó, tantas sectas que hay en la India, le dice, ¿cómo es que viven en armonía? Que no hay problema. Es que aquí todo el mundo piensa que puede llegar a Dios por cualquier medio, por cualquiera de ellas. No había pelea, ¿por qué? Porque todo el mundo sabe que va a llegar finalmente a Dios, no importa cuál sea la secta. El problema es cuando empiezan a pensar que cada una es la única verdadera. Por eso es que las grandes guerras que ha habido en la historia, las más sangrientas, fíjese, Melgar, no han sido por razones políticas, han sido por razones religiosas. Las más sangrientas de la historia. Doctor, el viernes recién pasado, el viernes y en la tarde, o desde la semana, desde inicio de semana, se estuvo convocando a una concentración frente a la Corte Suprema de Justicia en contra de la corrupción. Yo no sabía exactamente qué sector estaba patrocinando o estaba haciendo el llamado, creo que entre otros estaba el Consejo Nacional Anticorrupción, hasta que se realizó la concentración el viernes por la tarde frente a la Corte Suprema de Justicia. En esa concentración participó finalmente, yo hasta que se realizó me di cuenta que quienes estaban detrás de esa convocatoria estaba Salvador Narrala, Luis Zelaya, o fueron invitados, no sé cómo, pero eran los que dirigían y quienes tuvieron la opción de dar discursos y todo lo demás. Y Gabriela Castellanos, la directora del Consejo Nacional Anticorrupción. Luego vi unos comentarios en Twitter, incluso de la gente de Libre, cuestionando que muy poca gente había asistido a la concentración, al llamado que hizo el CNA a través de doña Gabriela Castellanos. Luego estuvo ahí la participación de don Luis Zelaya y Salvador Narrala. Hay una imagen ahí, creo, no sé si hay alguna fotografía o una imagen. Sí.
Ellos fueron los que participaron como los líderes políticos y doña Gabriela como autoridad máxima del CNA. Y esa fue la respuesta a la convocatoria. ¿Qué pasó ahí, doctor? Bueno, esa es la falta de cultura de Honduras, mire, de los hondureños. Yo iba a ir a esa manifestación, pero no pude porque estaba en un evento en San Pedro Sula, precisamente un foro sobre el tema de la Elección del fiscal. de la elección del fiscal general, y no pude venir a tiempo. Pero esa falta de cultura en el pueblo, ahí aquí se estaba es apoyando a la MASI y apoyando al Consejo Nacional Anticorrupción. Y más que al Consejo Nacional Anticorrupción, a Gabriela Castellanos, porque usted sabe que el Consejo Nacional Anticorrupción está dividido. Ahí hay una parte que está en contra de la lucha contra la corrupción, que han querido incluso defenestrar a Gabriela Castellanos, la han querido destituir. Y le han querido incluso imponer que las investigaciones, ellos las autoricen, que no sea ella la que tome la decisión, sino que ellos digan a quiénes pueden investigar y a quiénes no. Esa parte del Consejo no lo queremos defender. Nosotros queremos defender la parte del Consejo Nacional Anticorrupción que está del lado de Gabriela Castellanos. Y desde luego la MASI. Eso que usted vio ahí es el desapego por esas ideas cívicas de la ciudadanía. No existen, simplemente porque en la base no hemos tenido nosotros estímulo para ello. Por eso insisto, si nosotros queremos tener un buen ciudadano, tenemos que formarlo desde la escuela. Hablemos desde la escuela a los niños de la necesidad de cumplir con sus deberes, pero también de saber cuáles son sus derechos. Pero ciudadanos, el niño debe conocer cuál es la estructura del Estado, cuál es su ubicación dentro del escenario político y qué le debe el Estado a él y qué debe él dar al Estado. Eso es lo que debe enseñarse en la escuela desde hace mucho y fortalecer la idea, las gestas de nuestros grandes próceres. Morazán, por ejemplo. A Morazán nosotros solamente lo reconocemos como alguien que andaba en un caballo y una espada ganando batallas. Morazán es más que eso. Son ideas, es el hombre de la ilustración de la época, el hombre que llevó las banderas de la libertad. Pero doctor, o sea, estoy completamente de acuerdo con usted, pero y estoy de acuerdo con la lucha del CNA en contra de la corrupción y se le da la cobertura que cuando hay alguna gestión, alguna actividad, algún informe, alguna conferencia de prensa, tanto en el noticiero hoy mismo y en los espacios aquí en Televicentro. Pero para esa lucha contra la corrupción que se ha hecho, a pesar, como decía usted, de la división o las limitaciones o las presiones que haya, se ha hecho. Salvador, que es un hombre popular, nadie lo puede desconocer. Me parece que la convocatoria fue raquítica. Por eso le digo. Algo pasó ahí. Leí algunos mensajes que hicieron algunos líderes de la alianza, por ejemplo, diciendo, ya ven que no es lo mismo pertenecer a la alianza que la convocatoria, la calle no se mueve así nomás. O sea, ¿usted cree que, por ejemplo, si el expresidente Zelaya hubiera participado en esa manifestación, la cosa hubiera sido diferente? Sí, porque es que hay que reconocer, Mel es carismático y él tiene una gran cantidad de gente que lo sigue a ultranza, lo sigue ciegamente. Ahí hubiera llenado esas calles. Pero el asunto es, seguir un hombre es lo que necesita este país. Seguidores de un hombre o ciudadanos conscientes de sus derechos y sus deberes. Esa convocatoria era más o menos lo que pasó en Guatemala, ¿se acuerda? Cuando el pueblo se fue a las calles y arrinconó a los diputados para que revocaran una decisión que habían tomado para protegerse a sí mismos y al presidente de la República. Y tuvieron que hacerlo. Se mantuvo en las calles el pueblo hasta que lo logró. Aquí estamos ante el peligro de que la MASI desaparezca con ese recurso de inconstitucionalidad que se interpuso, ante la posibilidad de que agarre fuerza ese sector del CNA
que está en contra de la lucha anticorrupción y que destituya a Gabriela Castellanos. Y eso es lo que queremos, apoyarlos a ellos. Y sin embargo el pueblo no fue. ¿Qué significa eso? La pregunta es, que me imagino que Jiménez Mayor se debe haber hecho en algún momento, ¿valdrá la pena pelear por un pueblo así? Mientras el pueblo guatemalteco exhibió la frente, aquí exhibimos el lomo. Ahí nos dan y nos dan y nos dan. Y parece que nos gusta. Estamos como rebaños. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, la elección del fiscal. Su opinión. Ya volvemos. Ayer sábado, el expresidente Zelaya y el Partido Libertad y Refundación convocaron a una movilización en contra del gobierno de Estados Unidos, creo también a favor del TPS. Por ejemplo, decía, si no hay TPS, no hay Palmerola. Y ahí hubo hay una diferencia entre el resultado de la convocatoria del viernes, doctor, que lo veíamos hace un momento, y la convocatoria de ayer sábado. ¿Qué opinión tiene sobre eso, doctor? Mire, a Mel no se le puede competir en la calle. La calle es de Mel, ahí está, es la prueba. Él es un líder carismático y eso no se le puede quitar. Eso es lo suyo, definitivamente. Pero lo que nosotros pensábamos allá no era un acto político, era un acto de apoyo a la MAS y al CNA. ¿Ustedes no querían al expresidente Zelaya y a Libre ahí en esa manifestación de ayer, del viernes? No, nunca se dijo eso. No, nunca se dijo. Si él quería ir, que pudiera ir. Lo único que no se dijo era que no se llevaran banderas, que no se llevaran identificaciones de partido, eso fue. Pero podía llegar cualquiera, no era cerrado a la... No era una cuestión política. No es una cuestión política, es una cuestión de apoyo al CNA y a la MAS. Sí. Doctor, ya tenemos 25 candidatos, de los cuales la Junta Proponente enviará una nómina de 5 para que el Congreso Nacional elija al fiscal, de esos 5, el fiscal general y el fiscal general adjunto. ¿Cómo va el proceso? Así, rápidamente. Yo estoy de acuerdo con todo lo que ha hecho la Junta Proponente. Me parece que ha actuado con responsabilidad, un reglamento, etc. Solo hay algo que yo cuestiono de la Junta, pero falta todavía que tome la decisión. Y es que ha dividido el proceso en 2 etapas. Una etapa es estrictamente objetiva y técnica, que es la valoración, más bien, la evaluación de los méritos personales, profesionales, laborales, académicos de los postulantes. Eso está bien, que se les dé su calificación, eso es lo correcto. Luego las pruebas de confianza, todo eso está en el reglamento. El problema es que después de que se pasa esa etapa, pasan a otra, que es una entrevista, en donde el postulante incluso dice qué es lo que va a ir a hacer al Ministerio Público. El Ministerio Público no se puede inventar cosas. El Ministerio Público actúa o porque debe actuar de oficio porque hay denuncias. Eso significa que actúa según las circunstancias, según los hechos que se den. No puede uno ir a planificar a quién va a ir a procesar o qué hechos. No, definitivamente tiene que, en todo caso, lo que puede hacer es tener un programa de trabajo, pero al interior del Ministerio Público. Fortalecer ciencias forenses, fortalecer la investigación, fortalecer la capacidad de los fiscales, a través de capacitaciones, en el caso de ciencias forenses, equiparlo con más equipo, etcétera. Pero en lo demás no puede ir a crear nada ni tener iniciativas de nada porque eso es de acuerdo a las circunstancias. Pero esa etapa es lo que le va a generar una impresión al proponente para incluirlo en esa lista de 5. ¿Qué es lo que en su opinión debería de ser la máxima calificación para estar incluido entre los 5? Independencia y criterio. Pero la independencia solamente se puede valorar estudiando la historia personal, laboral, académica y profesional
del postulante. Y eso significa escudriñar mucho, estudiar mucho su conducta personal, su conducta histórica. Por ejemplo, si ha sido juez, ¿cómo han sido sus sentencias? Si ha sido fiscal, ¿cómo ha actuado como fiscal? Si ha sido independiente en su criterio. Si ha sido profesional en ejercicio, bueno, ver en qué forma ha defendido a sus clientes. Yo creo que todo eso tiene que verse. Y si ha sido simplemente un empleado, bueno, pues verificar cuál ha sido su comportamiento, porque si es de los que hace lo que le dicen y no tiene iniciativa, ¿qué papel va a ir a hacer ahí? Si ha estado acostumbrado siempre a que le digan qué hacer. En todo caso sería un subordinado, para eso sirve, pero no para dirigir. Por otro lado, Melgar, hay un criterio ahí y ese reglamento creo que incurre en ese error. Se le da prioridad a los que tienen especialidad en derecho penal. Ese es un error. El Ministerio Público es más que presentar acusaciones, es administrar una institución en donde están las ciencias forenses, está la investigación, está la cuestión administrativa y también está lo de los fiscales. Pero los fiscales no solamente participan en penal, también participan en constitucional, participan en civil, en mercantil, en laboral. En todos los procesos, eso se les pide dictamen al fiscal. Pero el fiscal general, que yo sepa, nunca tiene oportunidad de sentarse a estudiar un caso. El que lo estudia es el fiscal que lleva el asunto con el director de fiscalía, que ese sí debe ser un penalista, ahí sí estoy de acuerdo. El director de fiscalía debe ser un penalista, ahí no puede ponerse a nadie más que un penalista. Y los fiscales tienen su formación, por ejemplo, en el fiscal de la Constitución no puede ser un penalista, porque ¿qué sentido tiene poner a alguien ahí que no conoce la Constitución y no conoce el derecho constitucional desde el punto de vista científico? ¿Cree usted que con los 25 candidatos se logre tener 5, que el Congreso Nacional reúna los 86 votos para tener un nuevo fiscal? Hay profesionales muy capacitados ahí. Los que yo conozco, puedo decirle que son capacitados para precisamente ir en esos 5. O sea, que ve que el camino que falta por transcurrir en este días de mayo y probablemente en junio, es un camino que está como pavimentado para que esto tenga una elección, un proceso y una elección correcta, sí, y en los términos y en el tiempo y forma. Sí, se hace técnicamente, pero la Junta en esa etapa que le digo que se deja guiar por la impresión que le cause el postulante, me preocupa, porque ahí pueden echar por tierra todo lo que se hizo antes, eliminar la parte de la calificación técnica y de las pruebas de confianza con la simple impresión que le causa el postulante para incluirlo en los 5. Vamos a un corte comercial y regresamos para despedir el programa de esta noche. Se ha comunicado con el programa el abogado Odir Fernández del Consejo Nacional Anticorrupción y nos hace la siguiente aclaración, que la convocatoria del viernes en frente a la Corte Suprema de Justicia la realizó un grupo de jóvenes universitarios, no la hizo el CNA. La presencia de la directora, doña Gabriela Castellano, fue a título personal y fue con el objeto de agradecer a dichos jóvenes el apoyo. Y dice el abogado Fernández que él cree que el grupo de jóvenes se llama Hondureños contra la Corrupción, algo así. Pero era incluso, como usted decía, abogado Edmundo Orellana, para apoyar la gestión de doña Gabriela en el CNA y al apoyo de la MASI. Exacto, eso es. De nuevo, se nos ha ido el tiempo. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Espero que el programa haya sido de su agrado de nuestros televidentes y ustedes se han sentido muy cómodos. No, definitivamente. Usted es un profesional muy distinguido, que sabe conducir el programa, que lo deja hablar a uno. Y desde luego me he sentido y siempre me sentiré muy cómodo. Gracias, doctor. Gracias a usted por su atención. Buenas noches y que estén bien.